Bueno, seguimos con un segundo ejemplo de cómo construir tablas de verdad para una afirmación que sea elaborada. Afirmación compuesta que esté más elaborada. Aquí tenemos este segundo ejemplo. Fíjense que tenemos aquí la disyunción exclusiva de P con la negación de Q. Y entonces tenemos la conjunción de eso con P. O sea, podemos interpretar esto como la conjunción de la disyunción exclusiva de P con la negación de Q con P. Bueno, nuevamente nos damos cuenta que hay dos variables aquí, la P y la Q. En particular, la P aparece dos veces, pero son dos variables, la P y la Q. Así que van a ser dos columnas, una para la P y una para la Q. Y ya sabemos que tendremos nuevamente los mismos cuatro casos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El primero en donde ambas afirmaciones pueden ser ciertas, el segundo en donde la primera es cierta, la segunda es falsa, el tercero donde la primera es falsa, la segunda es cierta, y la última en donde ambas afirmaciones componentes son falsas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar la disyunción exclusiva de P con la negación de Q. La P la tenemos, mírenla aquí, pero la negación de Q no la tenemos, lo que tenemos es la Q, pero no tenemos la negación de Q. Pues lo primero que hacemos es buscar la negación de Q para entonces poder en el siguiente paso buscar la disyunción exclusiva de P, que está aquí, con la negación de Q, que ahora sí tendríamos aquí. O sea que luego pondremos aquí la disyunción exclusiva de P con la negación de Q. Finalmente, ahora tenemos que buscar la conjunción de eso que ahora tenemos en esta columna con P que está en esta otra columna. Así que ahora podemos formar finalmente la afirmación que estamos analizando. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir buscando los valores de verdad para cada una de estas columnas. Primeramente tenemos la columna de la negación de Q. Recuerde que la negación de una afirmación, sus valores de verdad son contrarios a los que tiene la afirmación original. Luego, para fijarnos, para decidir más bien cuáles serán los valores de verdad de la negación de Q, nos fijamos en los valores de verdad de la Q que están en esta columna. ¿Ve? En el primer caso, como la Q es cierta, la negación será falsa. En el segundo caso, como la Q es falsa, la negación será cierta. En el tercer caso, como la Q es cierta, la negación es falsa. Y en el cuarto caso, como la Q es falsa, la negación será cierta. Porque recuerden nuevamente que el axioma que dice cómo es el valor de verdad de una negación es el contrario, el valor contrario que tiene la afirmación original. Ahora vamos a tomar la disyunción exclusiva de P, que la tenemos aquí, en esta columna, con la negación de Q, que ya la tenemos aquí. ¿Ve? Bueno, recordamos que los valores de verdad de una disyunción exclusiva será cierta si únicamente una de las dos es cierta. Pues ahora vamos a caso por caso, fijándonos ahora en esta columna de la P y en esta columna de la negación de Q. Miren, en este primer caso, únicamente la P es cierta. Pues esa disyunción exclusiva será cierta. En este segundo caso, las dos son ciertas. Así que no podría ser cierta porque para que una disyunción exclusiva sea cierta, únicamente una de las dos puede ser cierta. Por lo tanto, esto es falso porque las dos, no una sola. En este tercer caso, no hay ninguna cierta, así que también será falsa. Y en este caso, únicamente la negación de Q, ¿ven? La negación de Q es la que es cierta. Por lo tanto, la disyunción exclusiva de P con la negación de Q será cierta. Finalmente, tenemos que decir ahora los valores de la conjunción de esta afirmación que tenemos aquí con la P que está en la primera columna. ¿Cuándo es que una conjunción es cierta? Cuando las dos afirmaciones que la componen lo son. Así que vamos a ir caso por caso comparando los valores de esto que está en esta columna con esto que está en la columna de acá. ¿Ves? Miren, en este primer caso las dos son ciertas. Por lo tanto, esa conjunción es cierta. En el segundo caso, una nada más es cierta. Y para que la conjunción sea cierta, las dos tienen que ser ciertas. Por lo tanto, en este segundo caso, como una nada más es cierta, la conjunción será falsa. En este tercer caso, ambas son falsas, pues será falsa la conjunción. Y en este último caso, la segunda es la única que es cierta, por lo tanto la conjunción será falsa. Porque repetimos, para que una conjunción sea cierta, ambas afirmaciones componentes tienen que ser. Pues ahí tiene usted la tabla de verdad para esta afirmación. En lo que ustedes van copiando
Si le dan pausa, yo voy a ir escribiendo aquí el tercer ejemplo. Bueno, en el tercer ejemplo tenemos la disjunción de esta afirmación con esta, perdón, la conjunción de esta afirmación con esta afirmación. Y esta primera afirmación es la disjunción de esta afirmación con esta. Y además tenemos entonces acá la negación de P. Bueno, vamos a preparar una tabla de verdad. Nuevamente vemos que hay dos variables envueltas en el problema, la P y la Q. Pues nuevamente preparamos una tabla de valores que empieza igualita que esta del ejemplo anterior, con la P y la Q. Y ya sabemos que esos son los valores de verdad que van a tener la P, ambas ciertas, la primera cierta, la segunda falsa, la primera falsa, la segunda cierta y ambas falsas. Recuerde que esta que estamos haciendo aquí ahora es la de esta afirmación. Ahora nos interesa, siguiendo el orden de que dice, que nos indica la afirmación que nos da, que nos buscar la disyunción de P, que la tenemos aquí, con la negación de Q, que no está ahí. Por lo tanto, comenzamos primero poniendo la negación de Q, que serán los valores contrarios a lo que tiene que ser, ¿verdad? Luego ya podemos buscar la disyunción de P, que sí la tenemos aquí, con la negación de Q, que ya la tendremos aquí. Así que podemos buscar la disyunción de P con la negación de Q. Ahora necesitamos buscar la conjunción de esto que está aquí, que ya lo tenemos aquí, ¿con quién? Con la negación de P. Pero fíjense que la negación de P no la tenemos, por lo tanto tenemos que añadir una columna para la negación de P. Y una vez tengamos los valores de verdad de la negación de P, entonces finalmente podremos buscar la conjunción de esta afirmación que está aquí con esta afirmación que estará aquí. Así que ahora podemos buscar finalmente la última, que es la que nos interesa analizar. Bueno, vamos a ver los valores de verdad que tenemos que colocar en cada una de esas columnas hasta llegar a los valores de verdad de las que nos interesan. Los de la negación de Q son contrarios a los de la C, a los de la Q, perdón. Así que si aquí es cierto, esto es falso, si aquí es falso, esto es cierto, si aquí es cierto, esto es falso, y si es falso, esto es cierto. Ahora tenemos que buscar la disyunción de P, que la tenemos aquí, con la negación de Q, que ahora la tenemos aquí. Recuerde que la disyunción será cierta si por lo menos una es cierta. En el primer caso, mire, por lo menos la P es cierta, ¿ven? Así que esta será cierta. En el segundo caso, las dos son ciertas, así que por lo menos una es cierta. Así que será cierta la disyunción. En el tercer caso, ambas, esta y esta, son falsas, ¿ven? Así que la disyunción será falsa. Y en el último, por lo menos la segunda, la negación de Q es cierta, pues la disyunción será cierta. Ahora buscamos la negación de P, que son los valores contrarios a los que tiene la P que está aquí. Así que si es cierta, la negación será falsa. Si es cierta, también la negación será falsa. Si es falsa, la negación será cierta. Si es falsa, la negación será cierta. Y finalmente buscamos la conjunción de esta afirmación, que la tenemos aquí en esta columna, con esta afirmación que la tenemos aquí. Recordamos que el axioma sobre la conjunción dice que una conjunción será cierta si ambas afirmaciones componentes de esa conjunción, esta en este caso, y esta, lo son. Bueno, en el primer caso, mire, nada más una es cierta, pues esto es falso. En el segundo caso, nada más esta es cierta, pues esto es falso. En el tercer caso, nada más esta es cierta, pues esto es falso. En el último caso, las dos son ciertas, pues entonces la conjunción es cierta efectivamente cuando ambas afirmaciones componentes lo son. Así que este es el valor de verdad de esa afirmación. Vamos a ver este otro ejemplo. El cuarto ejemplo. Que dice: muy bien. En este caso, fíjense que tenemos dos tipos de signos de agrupación, el paréntesis y el corchete. El paréntesis claramente nos está identificando estos entes, la disyunción de P con Q y la disyunción de Q con P. Pero entonces aquí tenemos una disyunción de esto
más bien de esto, de la negación de esto, con la negación de esto. En matemáticas tampoco gusta de colocar dos signos corridos, y para eso es que se añade un segundo signo de agrupación. En este caso pusimos corchete para diferenciarlo de este otro, porque este nos está identificando este ente, esto nos está identificando este otro ente. ¿Ves? Muy bien, vamos a hacer la tabla de verdad aquí debajito. Fíjense que tenemos dos afirmaciones también, P y Q, son dos variables. Pues, nuevamente tenemos que empezar con las dos variables, las dos columnas que tienen a P y a Q de encabezamiento. Y sabemos que ya tenemos cuatro casos, los mismos de siempre, que ambas sean ciertas, que la primera sea cierta, la segunda falsa, la primera falsa, la segunda cierta, y que ambas sean falsas. Ahora, fíjense que necesitamos buscar la negación de la disyunción de P con Q. Pues primero buscamos la disyunción de P con Q, para entonces buscar la negación de eso, que es lo primero que te fijas aquí que necesitamos, ¿ves? La negación de eso. Primero buscamos la disyunción de P con Q, y entonces la negación de P con Q. Luego tenemos que buscar la disyunción de Q con P, para entonces buscar su negación. Pues entonces buscamos Q, disyunción con P, para entonces buscar la negación de eso, Q, la negación de Q, disyunción con P. Y ya que tenemos todo, pues vamos a poder buscar finalmente la que corresponde a esa que interesamos. Pero vamos a escribir así: la negación de P, disyunción con Q, disyunción con la negación de Q, disyunción con P. ¿Sí? Bien. Bueno, para buscar los valores de verdad de aquí, es una disyunción, pues ya sabemos que será cierta cuando por lo menos una sea cierta. Aquí por lo menos una es cierta, ¿verdad? Usando las columnas de P y Q que están aquí. Aquí por lo menos una es cierta, aquí por lo menos una es cierta, aquí ambas son falsas. Pues aquí la disyunción será falsa. La negación de esto, pues los valores contrarios a los que tenemos aquí. Falso, falso, falso y cierto. Ahora viene la disyunción de Q con P, así que ahora nos tenemos que quedar otra vez con Q y P. Aquí las dos son ciertas, así que por lo menos una es cierta, aquí por lo menos una es cierta, aquí por lo menos una es cierta, aquí ambas son falsas. Y finalmente ahora tenemos la negación de esto, los valores contrarios que están aquí. Falso, 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 cierto. Y ahora tenemos que buscar la disyunción de esta columna, porque se piensa en la primera afirmación, con esta otra. La disyunción será cierta cuando por lo menos una es cierta. Comparando nuevamente estas dos columnas, como hemos dicho, esta que está aquí, con esta que está aquí, mire, falso y falso, falso. Falso y falso, falso. Falso y falso, falso. Cierto y cierto, por lo menos una es cierta, pues cierto. Y estos son los valores de verdad de esta afirmación. Vamos a fijarnos ahora en esto. Miren los valores de verdad que resultaron para esta y los valores de verdad que resultaron para esta. Si usted se fija, son exactamente los mismos. En exactamente los mismos casos. En el primer caso las dos son falsas, en el segundo caso las dos son falsas, en el tercer caso las dos son falsas y en el cuarto caso las dos son falsas. Cuando tenemos una situación así, definimos lo siguiente. Dos equivalencias serán equivalentes, dos afirmaciones serán equivalentes y tienen los mismos valores de verdad en todos los posibles casos. Esta es un ejemplo de dos afirmaciones equivalentes. Esta que está aquí y esta que está aquí, los de los ejemplos 3 y 4, son equivalentes porque fíjense que sus valores de verdad son exactamente los mismos en cada uno de los 4 casos correspondientes. Hasta aquí la lección número 3.